rey que no quería ser rey. Suena extraño, pero Luis XVI no soñó con el poder desde su infancia. No soñaba con la conquista, no quería mandar ejércitos, no pretendía regir el destino de las naciones. Le interesaba mucho más juguetear con cerraduras y llaves, estudiar mecánica y construir mecanismos. Si las cosas hubieran ido de otro modo, podría haberse convertido en un artesano de talento o incluso en un inventor. Pero el destino lo quiso de otra manera. Su hermano mayor murió y Luis tuvo que ocupar el lugar del heredero al trono. Desde el principio se vio desbordado. El trono necesitaba un gobernante decidido, inteligente y astuto, y él era blando, lento e indeciso. Esto no era un gran problema mientras el país viviera en relativo orden. Pero los tiempos cambiaron, el pueblo se empobreció, la economía se hundió y Luis siguió siendo el mismo, un hombre más aficionado a dominar las llaves que a dirigir el Estado. A los 15 años se casó con la princesa austriaca, María Antonieta. Para Francia fue una unión política importante, pero para el pueblo fue otro motivo de odio. La boda costó tanto dinero que con él se podría haber alimentado a decenas de miles de franceses hambrientos. El pueblo llano contempló esta fiesta durante la peste y empezó a odiar no solo a la reina, sino también al propio rey, que no hizo nada por cambiar la situación. El rey no necesitaba luchar en una guerra o cometer un crimen para que la gente le odiara. Le bastaba con la inacción. Cuando Francia entró en una profunda crisis y el pueblo empezó a pasar hambre, Luis XVI no hizo nada para impedirlo. No era un tirano cruel, pero tampoco un buen gobernante. Simplemente vivía en su propio mundo, sin darse cuenta de lo que ocurría fuera de los muros de palacio. Una de las historias más famosas de la época es la de la frase «que coman pastel». Supuestamente, cuando a María Antonieta le dijeron que la gente corriente ni siquiera tenía pan, respondió con indiferencia que podían comer dulces. Los historiadores siguen discutiendo si realmente dijo eso, pero el hecho es que el pueblo creía que su reina estaba completamente alejada de la realidad. Pero eso no fue lo peor. Cuando el tesoro de Francia quedó vacío, Luis decidió que había que imponer nuevos impuestos. Pero lo hizo de forma tan estúpida que la situación no hizo más que empeorar. No fueron los aristócratas ni los ricos terratenientes quienes tuvieron que pagar, sino los más pobres, los campesinos y los jornaleros. La gente, que ya apenas llegaba a fin de mes, tenía que dar aún más dinero al rey, que seguía organizando fastuosos bailes y gastando enormes sumas en la vida palaciega. Parece que incluso después de eso se podía hacer algo. Al menos se podría hablar con el pueblo, intentar explicárselo, demostrar que al rey le importa. Pero Luis XVI ni siquiera hizo eso. Se encerró en sus aposentos y esperó a que todo se solucionara de alguna manera. Y así, sin más, perdió la última oportunidad. La gente primero se indignó, luego se enfadó y después empezó a pedir sangre. La Revolución Francesa empezó no porque alguien quisiera derrocar a la monarquía, sino porque ya no era tolerable. El rey aún podía salvarse. Cuando se hizo evidente que la revolución ganaba fuerza y su poder se desmoronaba, Luis XVI decidió huir. El plan era sencillo: salir de París, llegar a la frontera y esconderse en Austria, donde le esperaban sus aliados. Si hubiera llegado a tiempo, la historia de Francia podría haber tomado un rumbo muy diferente. Pero todo salió mal. En primer lugar, Luis retrasó demasiado su decisión. No se decidía a escapar porque esperaba que todo se resolviera por sí solo. Mientras dudaba, la situación en el país se empeoraba, y cuando se decidió, ya era demasiado tarde. En segundo lugar, la huida estuvo mal organizada. En lugar de utilizar carruajes ligeros y viajar con sigilo, el rey insistió en un carruaje grande y lujoso. No quería renunciar a la comodidad.
También llevaba consigo un enorme cofre de plata que ralentizaba el viaje. Fue esto lo que marcó la diferencia. La familia perdió tiempo, hizo paradas innecesarias, y los revolucionarios tuvieron tiempo de dar la voz de alarma. Pero el momento más absurdo es cómo fue reconocido Luis XVI. En una de las pequeñas ciudades, su carruaje fue detenido por un cartero cualquiera. Miró al rey y se dio cuenta de que su cara le resultaba familiar. ¿Por qué? Muy sencillo. Su perfil aparecía en las monedas. Este hombre no era un espía, no era un conspirador, pero enseguida se dio cuenta de que tenía delante al rey de Francia. Inmediatamente llamó a los soldados y los fugitivos fueron apresados. Este error le costó todo a Luis. En lugar de estar a salvo, estaba prisionero. En lugar de una segunda oportunidad en la vida, firmó su propia sentencia de muerte. Luis XVI no creyó hasta el último momento que pudiera ser ejecutado. Estaba seguro de que simplemente sería exiliado o encarcelado. Después de todo, es un rey, y a los reyes no los matan, ¿verdad? Pero la Revolución Francesa no le dejó ninguna posibilidad. El juicio fue un espectáculo. Luis fue acusado de traición, de conspirar contra el pueblo y de intentar escapar. Técnicamente fue un juicio, pero en realidad el veredicto estaba cantado. Sin embargo, la votación en la Asamblea Nacional se aprobó por un margen mínimo. 361 diputados votaron a favor de la pena de muerte, mientras que 360 se pronunciaron en contra. La diferencia fue de un solo voto. Un solo hombre podría haber salvado al rey, pero no fue así. Tras el veredicto, a Luis le quedaba un día más de vida. Se despidió de su familia y pidió permiso para ver a un sacerdote. Mientras era conducido a la guillotina, se mantuvo con dignidad, sin pánico. Incluso intentó dirigirse a la multitud para decir sus últimas palabras. Pero los revolucionarios se habían preparado de antemano. Los tamborileros empezaron a tocar fuerte sus tambores, ahogando su voz. Y nadie le oyó. En la mañana del 21 de enero de 1793 bajó la guillotina. Un instante después, el verdugo levanta la cabeza del rey ante la multitud. La gente primero se quedó helada y luego empezó a gritar de alegría. Para ellos era el fin del viejo mundo y el comienzo de una nueva era. Pero la muerte del rey no trajo la paz a Francia. El país se sumió en el caos, miles de personas fueron ejecutadas y la revolución empezó a devorar a sus propios líderes. Y la principal paradoja es que Luis XVI, considerado débil, en su último día mostró más dignidad que quienes le juzgaban. Tras la ejecución de Luis XVI, nadie le hizo un gran funeral. Su cuerpo fue rápidamente arrojado a una fosa común en el cementerio de la Madeleine y cubierto de cal viva para que se descompusiera antes. Los revolucionarios temían que los monárquicos intentaran robar los restos del rey y convertirlos en un símbolo de resistencia. Ese parecía ser el final de la historia. Pero lo más interesante empezó después. Según la antigua tradición real, tras la muerte de los monarcas franceses, sus corazones eran extraídos y guardados por separado. Este fue el caso de Luis XVI. Aunque fue ejecutado como un criminal común, uno de los médicos de la corte le extrajo el corazón en secreto y lo escondió. Durante años nadie supo dónde estaba. Décadas después, de repente, el corazón estaba en posesión de unos monjes españoles. ¿Cómo llegó allí es un misterio? Tal vez fue transportado por partidarios secretos de la monarquía. Luego la reliquia cambió de dueño. La compró un historiador francés que guardó el corazón del rey en un frasco de cristal. Parece el argumento de una novela mística, pero es la realidad. Durante mucho tiempo, nadie pudo confirmar que este órgano perteneciera realmente a Luis XVI.
Pero en 2010, los científicos analizaron el ADN y demostraron que efectivamente se trataba del corazón del rey ejecutado. Después de eso, fue finalmente enterrado en la tumba de los Borbones, entre otros monarcas franceses. La historia de Luis XVI es un recordatorio de lo fácil que es que el poder pierda el contacto con el pueblo y de cómo puede acabar. Y quién sabe cuántos otros gobernantes en el futuro repetirán sus errores. ¿Qué opinas al respecto? Escribe en los comentarios.